Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar un pequeño margen de tiempo a que se incorporen más personas que estaban inscritas. En este momento, por si tenéis curiosidad, pues ya pasamos de los 100. Vamos a dar unos minutillos. Aprovechar para ir familiarizándoos con la plataforma. Supongo que estos días, pues bueno, por las razones que ya sabemos, habéis empezado a conocer diferentes tipos de plataformas y aunque esta sea nueva para vosotros y para vosotras, seguro que ese aprendizaje que habéis hecho estos días os va a servir para esta plataforma. En breve vamos a empezar. Bien, mientras se van incorporando los compañeros, las compañeras, contaros que, este taller online en modo streaming forma parte de una propuesta de nuestra escuela EFIC. A quienes que no conozcáis la escuela, EFIC, nuestro tema principal es el acompañamiento en el cambio y desarrollo a personas, equipos y organizaciones. Esto lo hacemos con distintas metodologías y herramientas como coaching, programación lingüística, inteligencia emocional. A día de hoy hacemos formación en 17 en lugares, ciudades distintas que nosotros llamamos delegaciones de España y algunas en el extranjero, en Sudamérica y también en el Reino Unido. Al mismo tiempo, en la escuela FIC tenemos un área le llamamos Business Solutions, en la que, como dice la misma palabra, lo que hacemos es proponer diferentes propuestas, herramientas a las organizaciones muy focalizadas en el área de recursos humanos. Para iniciar el taller me gustaría preguntaros, y así voy chequeando que estáis familiarizados con la plataforma, y damos ya los últimos minutos de tiempo a que se incorporen más personas, ir al área de chat y contestar a esta pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho que esté en este momento aquí? Opciones hay muchas, pero habéis escogido este momento para estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que en este momento esté aquí? Y así os vais familiarizando con la plataforma. Vais al área donde pone chat, hacéis un clic y dejáis la contestación. Me gustaría saber cuál es la inquietud que habéis tenido que os ha llevado a inscribiros en el taller. Para que tenga conocimiento de ello y compartirlo con los compañeros, si vais a la parte de chat, pues escribís ahí la razón por la que estáis aquí. Bien, os voy a explicar en qué va a consistir el taller de hoy. Vamos a lo largo de la presentación, os voy a hacer una serie de preguntas. En algunos momentos vais a tener la sensación que la pregunta os va a causar un poco de sorpresa, pero os invito a que la contestéis. Algunas de las preguntas
lo que tienen es la intención de que contestéis como de forma abierta, y otro tipo de preguntas son en plan de sondeo. El tema, como bien sabéis, es el desafío de ser tú. Pienso que, sobre todo en los momentos que ahora estamos viviendo, la cuestión de mantenernos en el ser es vital y es importante. Y es posible que en estos momentos estemos poniendo el foco en otros lugares distintos a los del ser. Y es comprensible. Entonces, la intención del taller es una reflexión de cómo precisamente por los momentos que estamos viviendo es todavía más importante que no perdamos la conexión con el ser. Bueno, ya se ha ido incorporando muchas más personas. Aceptación no tiene nada que ver con la resignación. La aceptación de las cosas tal como son, muy por el contrario, requiere una fortaleza y una motivación extraordinarias, especialmente en el caso de que no nos gusten, y una disposición a trabajar sabia y eficazmente como mejor podamos con las circunstancias en las que nos encontramos y con los recursos, tanto internos como externos, de que dispongamos para mitigar, curar, reorientar y cambiar las cosas que podamos cambiar. Jon Kabat-Zinn, que como muchos sabéis es el que se le atribuye el creador de lo que hoy conocemos como mindfulness. Bien, os sugiero que tengáis cerca de vosotros una hoja y un papel, porque en algunos momentos os voy a sugerir hacer algún ejercicio en los que va a requerir que toméis algunas notas. Doy ahora un momento a que vayáis en búsqueda de ese papel y de ese bolígrafo para esas notas. Bien, pues empezamos. ¿Sabías que eres un milagro? Sí, he dicho un milagro. ¿Qué probabilidad hay de que nacieras tal y como eres? Os lo voy a contar y además de contároslo, lo podéis leer. El doctor Ali Binazir de la Universidad de Harvard publicó el resultado de unos estudios en los que calculaba todos los condicionantes previos a tu nacimiento o el de cualquier persona. Lo primero que hizo fue calcular las probabilidades de encuentro de tus padres a lo largo de 25 años, considerando que pueden llegar a conocer a unas 10.000 personas del sexo opuesto. Y el resultado fue 1 sobre 10.000 de que tus padres se conocieran. Al mismo tiempo, lo que también hizo, lo siguiente, fue calcular las posibilidades de que un óvulo y un espermatozoide se juntaran. Una mujer tiene una media de 100.000 óvulos fértiles durante toda su vida y un hombre genera 400.000 trillones de espermatozoides totalmente diferentes. Y como solo uno llega a fecundar, la probabilidad es de 1 entre 400.000 trillones, es decir, 1 entre 400.000 trillones. Pero es que además todos tus ancestros tuvieron que nacer, crecer y reproducirse. El investigador consideró que tuvieron que pasar alrededor de 150 generaciones hasta tu nacimiento. Y esto equivale a una probabilidad de 1 entre 10 elevado a 45.000. Por último, calculó la posibilidad de que en todas estas personas correspondientes a 150 generaciones unieran el correspondiente espermatozoide y óvulo para poder dar lugar a uno de tus ancestros. Y obtuvo como resultado la probabilidad de 1 entre 10 elevado a 2.640.000. En conclusión, con todos estos datos, la probabilidad de que tú seas tú es 1 entre 10 elevado a 2.685.000. La probabilidad de ser como eres es prácticamente 0.
Según Binazir, teniendo en cuenta todos estos datos, las probabilidades se reducen a 0. El mismo Binazir pone como ejemplo que esta probabilidad es la misma que si 2 millones de personas tirasen un dado con 1.000 billones de caras y que todos saquen el mismo número. Así pues, es todo un milagro. ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? Es una pregunta que en algunas ocasiones he hecho en mis trabajos de coaching. Y lo que siempre ha sorprendido a la propia persona, a mí ya no tanto, pero a la propia persona cuando se le pregunto, es su respuesta. Y la mayoría de ellas es yo mismo. Es decir, el deseo de la persona no es tanto el querer ser igual a alguien, aunque ese alguien pueda ser un modelo para esa persona, sino que en definitiva el deseo de la persona es llegar a ser ella misma. Entonces, en el desafío de ser tú, el primer desafío que os invito es que hagamos el honor del milagro que somos. Que nos demos cuenta de que es una maravilla estar aquí. Que es una maravilla como ser humano haber tenido esa posibilidad de estar aquí. Con los retos, con las dificultades que ello supone. Así pues tenemos un desafío, el primero de ellos, que es hagamos el honor del milagro que somos. Otra de las preguntas que hago en mis trabajos de coaching, y la hago tanto a personas como equipos u organizaciones, es ¿qué quieres conservar o qué queréis conservar? Cuando la pregunta es a equipos y a organizaciones. Y esta pregunta también suele sorprender. Y la respuesta suele ser la misma. Tiene que ver con algo. La respuesta tiene que ver con algo que forma parte de la esencia de la persona. Si la persona no identifica esa esencia, muestra dificultades para cambiar. Y tiene su explicación. Todos tenemos una sabiduría interior que nos muestra de alguna manera o nos da una voz de algo que a veces tenemos dificultades por escuchar, que es hacia dónde nos dirigimos y sobre todo en ese camino hacia dónde vamos, que a veces podemos tener ciertas dificultades, qué es lo que sí queremos que esté con nosotros como de una forma permanente. Y esa forma permanente, esa cosa permanente es nuestro ser, es nuestra esencia. Es lo que en otros foros y otros tipos de formaciones se llama la homeostasis. Y lo que un biólogo chileno llama lo que es los procesos de transformación por conservación. Es decir, la persona cambia, pero hay algo que quiere mantener. Y eso que quiere mantener es su esencia. Por eso es muy importante en todos los procesos de cambios y en aquellas situaciones en las que tenemos ciertas dificultades, y este es uno de los momentos en los que todos estamos con una cierta dificultad y además muy parecida a unos a otros, es estar y mantenernos aún y a pesar de esas dificultades conectados a nuestra esencia. Mirad, si yo os pregunto cuál es el valor de este billete que estáis viendo, un billete como este, la respuesta es obvia, son 20 euros. Si yo os pregunto, ¿queréis este billete? Será muy difícil que ahora os entregue ese billete. Muchos de vosotros diríais que sí. Aún las dificultades por daros el billete, que tendría que hacer una transferencia bancaria, daros cuenta de lo siguiente. Si yo este billete lo arrugo, que vendría a ser algo así, ¿vale? Y os pregunto, ¿cuál es el valor ahora de este billete? ¿Qué contestaríais? La respuesta es obvia. Continúes condensando 20 euros. Eso es la esencia. Aquello que a pesar de las dificultades permanece en nosotros. Entonces, cuando conectamos en esa esencia es cuando estamos direccionando nuestra vida a través de algo tan importante, o al menos para mí, que es el ser. Segundo desafío, pues mantenernos en conexión con nuestra esencia, con aquello que realmente le da un sentido profundo a nuestra vida.
¿Puedes hacer crecer una flor? Sí, sí, no me he vuelto loco. La pregunta es correcta. Y me gustaría haceros la pregunta. Tenéis os formulo la pregunta. De nuevo, ¿puedes hacer crecer una flor? Y los invito a que seleccionéis la respuesta, sí o no. ¿Puedo hacer crecer una flor? Veo que vais contestando. Muy bien, muy bien. Voy a daros yo creo que no es necesario que os dé mucho tiempo más. Lo vamos a cerrar. Bien. La respuesta ha sido 90 que sí y un 10% que no. Sí, muchas gracias. 90% que sí, un 10% que no. Si os hago la pregunta de una forma distinta, ¿qué genera la vida que hace la flor? Es posible que ahora los porcentajes igual pudieran cambiar. Pero reflexionar un momento. Esta que es una pregunta de Wayne Dyer, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, en el sentido de conocerlo, de que habéis leído algunos de sus libros. Muy probablemente uno de ellos, que ha sido un libro bestseller mundial, el clásico libro de Tus zonas erróneas. Además tiene otros libros muy interesantes, Tus zonas sagradas, El poder de la intención. Esta pregunta, si nos paramos a reflexionar, nosotros podemos plantar una semilla, podemos regar, por supuesto, nuestro jardín, podemos, como de alguna manera, colaborar en el crecimiento de la flor, pero lo que genera la vida, que hace crecer la flor, ahí nosotros no tenemos ninguna incidencia. Y esto es algo que nos puede resultar inspirador. Sé que ahora son momentos difíciles para conectar con la naturaleza, pero es importante esa conexión con la naturaleza para que a través de esa naturaleza conectemos con nuestro propio ser y nuestra propia esencia. Fijaros, un árbol, como por ejemplo un manzano, no se plantea en su día a día qué objetivo tengo en la vida. Es decir, ya en su nacimiento, como manzano que es, no tiene dudas, si es que se plantea dudas, en que va a dar un fruto que van a ser manzanas. Es decir, que yo sepa, no está planteándose en el día a día cuál es mi propósito de vida. Y no estoy diciendo que eso no sea importante planteárselo. Lo que está haciendo es viviendo. Y en ese vivir, desde esa propia naturaleza suya, no está como recordándose a sí mismo, tengo que dar manzanas, tengo que dar manzanas. Al menos yo creo que no lo hace. Si vais al campo, una cosa que os recomiendo es abrazar a los árboles. Es una terapia que está como muy bien. Y bueno, aprovechar cuando estéis abrazados a ver si escucháis un diálogo interno de los propios árboles, a ver si están diciendo eso. Los árboles y la naturaleza, las flores, simplemente viven en esa naturaleza sin esos planteamientos que nosotros nos hacemos. Entonces puede ser como muy, muy inspirador para nosotros. Ese estado de conexión con el ser muy parecido a la naturaleza, lo vivimos y lo vivimos de forma más habitual de lo que pensamos. Es lo que se llama estar en un estado de flujo. Ahí es cuando estamos conectados con nuestro ser y tenemos una aproximación a lo que vendría a ser
una flor, un árbol, lo que vendría a ser la naturaleza. Es un estado en el que hay conciencia en lo que estás haciendo y una despreocupación. Es decir, como la propia naturaleza no está ni preocupada ni despreocupada, simplemente está viviendo. Entonces, en este estado de flujo, que puede ser pues haciendo deporte, puede ser tocando un instrumento musical, puede ser paseando, puede ser, cómo no, trabajando, son aquellos momentos en los que estamos haciendo una actividad en la que perdemos la noción del tiempo. Entonces, cuanto más estemos en actividades de este tipo, más estamos conectados con nuestro ser y más próximos a lo que es la naturaleza. Permitidme que os muestre 3 ideas que he encontrado estos días cuando preparaba la presentación de Eckhart Tolle, que seguramente también conocéis por un libro conocido suyo que es El poder de la hora, y él tiene como un consejo, una sugerencia que es: observa cualquier planta o animal y permite que te enseñe a aceptar lo que es. Deja que te enseñes a ser. Deja que te enseñe integridad. ¿Qué significa ser uno mismo y ser real? Y algo incluso que puede ser una invitación a explorar es: deja que te enseñe a vivir y a morir y a no hacer un problema de la vida y de la muerte. Os recomiendo cualquier libro de Eckhart Tolle porque lo que él habla de la presencia tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en este taller. Desafío 3. Descansar en el ser como lo hace una flor. Como dice Buda, si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. Desafío 3. Os quiero preguntar, ¿qué significa para ti aceptar? Ir al chat y decirme alguna cosa al respecto. Lo primero que os viene, ¿qué significa aceptar para ti? Yo voy a compartir lo que vais contestando sin tampoco hacer ninguna mención a vuestro nombre. Os invito pues a ir a la parte de chat que tenéis en la parte de abajo y escribir ahí lo que os viene al preguntaros qué significa aceptar. No veo ninguna respuesta. No sé si estáis consiguiendo ir a la parte de que yo estoy mirando o hay alguna dificultad técnica. No sé si tenéis... Bueno, estoy consiguiendo ver vuestras respuestas. Tampoco sé si las estáis escribiendo. Estáis yendo a la parte de preguntas y yo estoy mirando en el chat. Bueno, estar en paz con la situación que quiero aceptar. Cuando acepto dejo de resistirme y luchar con la vida cuando no quiero que sea como es. Ser y estar sin juicios, decir sí a lo que es, confiar, significa dejar que todo sea como es, asumir para vivirlo con naturalidad. Es distinto a resignarse, muy bien. Reconocer lo que pasa, lo que hay, decir sí a las cosas que como se nos presentan. Reconocer, aceptar es dejar de sufrir, aceptar es un estado de rendición
todo está bien tal cual es. De hecho, la aceptación, la rendición es la aceptación de forma incondicional y sin reservas. Aceptar es estar presente con lo que sucede sin juicio, rendirse al presente. Muchas gracias. Veo que vamos muy bien encaminados. Os voy a hacer una breve explicación de que a veces consideramos equivocadamente que es aceptar y lo que se entiende mucho mejor de lo que es aceptar. El significado de aceptar. ¿Qué no significa, o mejor dicho, no debería significar aceptar? Tolerar o consentir. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque a veces hay una confusión entre lo que es aceptar y lo que es tolerar. Tolerar es algo que en realidad, o consentir, es algo que en realidad no he aceptado. Es decir, algo que estoy soportando, como puede ser una situación o algo que está haciendo otra persona, y me lo estoy callando. Hay algunas personas que eso de tolerar en el mundo del coaching le llama tener una conversación diferida. ¿Qué quiere decir conversación diferida? Es algo que estoy como consintiendo o tolerando, pero que en realidad no he aceptado. Es decir, no he hablado con el otro sobre aquello que me está molestando. En realidad, se queda a medio camino de la aceptación, porque en algún lugar es como que lo acepta, pero en realidad no ha conversado con la otra persona en relación a eso. La palabra tolerar puede llevar una cierta confusión. La utilizamos mucho como tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, que al parecer es como que tenga un sentido positivo, pero aquí no lo tiene, no es así. Aceptar y tolerar no es exactamente lo mismo, y algunas personas consideran como que la aceptación es igual a la tolerancia o al consentir. Es por eso que incluso muchas veces tenemos dificultades por aceptar, porque no tenemos claro el concepto. Adoptar una actitud pasiva no significa esto. El propio hecho de aceptar ya supone un movimiento interno en la persona de liberarse de negatividades, un movimiento de tu relación con lo que está pasando, como muy bien habéis dicho, ¿no? La aceptación de lo que hay. Entonces, no es una actitud pasiva. En sí mismo, la aceptación ya es crear un movimiento. Otra cosa es que además de crear ese movimiento, lo que pueda estar haciendo es incluso planificar cosas a llevar a cabo. No es negar la realidad, sino que es precisamente situarme en la realidad, en lo que es y en lo que hay. No significa que te guste lo que está sucediendo. Aceptar no significa que no me guste, pero es el punto, o es la palabra, el punto de cambio sobre el que me puedo mover posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que significa aceptar? Además de lo que habéis dicho y de algunas cosas que son coincidentes con lo que yo he escrito, reconocer y situarme en la realidad de los hechos. Por eso la aceptación es algo sumamente útil en nuestras vidas. Nos sitúa en el lugar preciso respecto a esa realidad. Y precisamente cuando uno hace eso, incluso se empodera y lo hace muchas veces desde una actitud de no resistencia a lo que es y a lo que hay. Como muchos seguramente ya sabéis, una frase muy típica de muchos libros, que es lo que resistes persiste. Es decir, cuanto más estoy luchando por lo que está sucediendo, y no desde la aceptación, sino precisamente desde la lucha, más está persistiendo la situación o más está persistiendo el problema. Darnos la oportunidad de conocernos, sobre todo cuando estamos mirando algo que nos ha sucedido en el pasado, un pasado más o menos inmediato. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre aquello que hemos hecho y sacar lo mejor de nosotros. Tomar conciencia y responsabilidad. Es decir, aceptar no significa que uno no se haga responsable, sino precisamente todo lo contrario. Respecto a esa realidad, asumes los errores y respecto a esa realidad puedes movilizarte hacia algo mejor para ti. Experimentar emociones positivas. Os recomiendo una autora que se llama Barbara Fredrickson, que habla sobre todo del ratio 3:1. Es decir, que una persona
ella lo explica más o menos como una persona feliz, pero con este concepto de la felicidad hay que ir un poco con cuidado. Pero tomarlo como tal, ella lo explica. Una persona feliz para ella, relacionado con el mundo de las emociones, es una persona que tiene un ratio 3:1, es decir, que tiene 3 emociones positivas y tiene una negativa. Bueno, cuando ella explica eso, a mí me sorprendió la cuestión de tener una emoción negativa. Yo tenía la idea en ese momento de que una persona feliz debería ser una persona sin emociones negativas. Pero es que tampoco podríamos vivir sin emociones negativas. Entonces, aceptar, darnos cuenta de la realidad en la que estamos, en la que vivimos, tomar responsabilidad, nos empodera y nos genera emociones positivas. Es por eso que la aceptación, acompañada luego de cambios, nos pone en una situación de una alta resiliencia. Darnos tiempo a la reflexión y seguir adelante. Normalmente un proceso o un momento de aceptación de algo puede ser un momento inmediato de aceptación o un momento inmediato de un darse cuenta. O nos puede parecer que es un momento inmediato de un darse cuenta, pero en realidad es todo un proceso. Entonces, en esa aceptación, lo que hay mucho es un pararse y un reflexionar. Eso sí, es una reflexión que luego vamos a ver en alguna diapositiva que viene a continuación, que conviene llevarla a una acción para seguir adelante. Aprender de la tolerancia a la frustración. Aceptar es dejar de luchar, pero al mismo tiempo es liberarnos de la frustración, pero liberarnos de la frustración yendo aprendiendo a tolerarla. No es que nos liberemos totalmente de ella, seguramente, pero sí aprender a sostenerla. Entonces, son conceptos que van relacionados. Cuanto más alta sea tu tolerancia a la frustración, más fácil te va a servir o te va a ser útil el aceptar. Bien, os voy a explicar un poco todo esto de una forma un tanto estructurada. Y para ello parto de la dificultad de aceptación, es decir, de la aceptación en las situaciones de insatisfacción, de aquellas cosas que no nos gustan. Entonces, ante una situación de satisfacción es mucho más fácil aceptar. Es mucho más fácil, pero cuidado, puede ser también dificultoso. Entonces estaríamos hablando de otro tema, que es incluso, pues no sé, el miedo al éxito o la idea de que no me merezco lo que estoy recibiendo en la vida. Sería una dificultad. El no disfrutar de lo que la vida me da, de lo que a mí me gusta. Pero lo que os planteo es, sobre todo, la dificultad de aceptación en las situaciones de insatisfacción y ante lo que no me gusta. Entonces, ante una situación de este tipo, podemos tener dos tipos de reacciones. Una, que no lo puedo cambiar, y otra, que lo puedo cambiar. Es decir, hay una situación de insatisfacción respecto a algo que no puedo cambiar y respecto a algo que sí puedo cambiar. Y lo primero que voy a hacer es explicaros cómo vivimos desde la no aceptación a algo que no puedo cambiar y a algo que sí puedo cambiar. Entonces, imaginaros, en la no aceptación de algo que no puedo cambiar, ¿cómo lo vivimos? Pues pensamos que las cosas deberían haber sido de otra manera, es injusto, no hay derecho, los demás deberían comportarse de otra manera, el mundo debería ser de una manera distinta a la que son mis expectativas. Todo eso nos sucede ante situaciones, ante cosas que hacen los demás, el entorno que no nos gusta, el paso del tiempo, incluso aspectos de uno mismo o incluso aspectos de uno mismo relacionados con el tiempo, como el envejecimiento, tus propias limitaciones personales, cuerpo, etcétera, incluso el pasado y la propia muerte. Digamos que en algunos de estos casos son cosas que forman parte de la propia vida, como la muerte. Es un hecho que se le llama como fáctico. Entonces,
¿qué emociones creéis que se disparan en nosotros, en las personas, cuando estamos en la no aceptación y ante estas situaciones? ¿Cuál es la emoción que nos genera? Ir al espacio donde había sido antes y vamos a compartir las respuestas. Repito, ante una situación que no nos gusta, que no podemos cambiar y no la aceptamos, ¿qué emociones nos despierta? Bien, rabia, ira, frustración, frustración, impotencia, frustración y pena, rabia, ira, miedo, impotencia, enfado, frustración, rabia, bien, enfado, tristeza, frustración, insatisfacción, bien. Volvemos donde estábamos. Muchas gracias por vuestra interacción. Mirad, todo lo que habéis dicho, frustración, rabia, enfado y todo esto, ¿quién está tomando el mando de todo eso? Pues está tomando el mando nuestro ego. Aquí la cuestión está en una parte importante en aprender a gestionar este tipo de emociones, aceptarlas, transformarlas. Y en este taller que estamos hablando del ser, lo que nos puede ayudar relacionados con el tema de hoy es darnos cuenta de que tú tienes una emoción, pero no eres la emoción. Y darte cuenta de que eso, que aunque es tuyo, o mejor dicho, está en ti, formó parte más de tu ego que no de tu ser. En todo esto que habéis hablado, hay una serie de identidades que crea la persona. Entonces, aquí, por ser breves, la identidad en la que puede estar atrapada la persona, y como bien veis ahí, apegada a la persona, es a una cierta identidad de pobre de mí. Como, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. Entonces, ese tipo de identidades están muy relacionadas con el ego, que es el que está tomando como el mando de esa situación. Bien, por otro lado tenemos, ante las situaciones de insatisfacción, a situaciones que sí que puedo cambiar, pero que no acepto o que no hago nada como para poderlas cambiar. Bueno, pues está el no puedo, no soy capaz, no veo posibilidades, no hay nada que se pueda hacer, cualquier cosa que haga no va a generar ningún cambio. Bien, aquí se van a generar emociones muy parecidas a las anteriores, ¿no? Como el sentimiento, una baja autoestima, como no soy capaz, no puedo afrontar estas situaciones. Son emociones muy parecidas a las anteriores. Y lo que está pasando es exactamente lo mismo. Aquí es una persona que está en una identidad de que no puedo y no soy capaz, ¿no? Estoy más en la reactividad que no en la proactividad. Bien, vamos a la situación de que sí acepto. Es decir, estoy ante esa situación, estoy en un paradigma distinto. Es decir, me doy cuenta que es una oportunidad para aprender de mis errores. Tolero la frustración. Me doy cuenta que es una oportunidad desde la aceptación de liberar negatividades, de responsabilizarme. Y es una oportunidad de hacer una profunda reflexión sobre muchos temas de tu vida, como por ejemplo el tiempo, la muerte, el sentido de la vida. Es decir, aceptar aquello que no puedo cambiar nos sitúa en un lugar totalmente distinto.
Y me gustaría saber ese lugar totalmente distinto, ¿cuál es para vosotros? ¿En qué lugar, en qué emoción estoy cuando estoy en la aceptación de lo que no puedo cambiar, pero que sí sucede en mi vida y sucede inevitablemente? Y estoy ahí sin ofrecer resistencia a ello, sino aceptándolo y, como os decía antes, rindiéndome a ello o viviéndolo como una flor, es decir, sin mostrar ninguna resistencia. ¿Cuáles para vosotros o cuáles creéis que pueden ser las emociones que se disparan cuando estamos aceptando aquello que no puedo cambiar? Y cuidado, no estoy diciendo que no haya en ello alguna emoción de tristeza sobre la muerte de un familiar, un periodo de duelo, una enfermedad que estés viviendo, que te produzca un cierto dolor. No estoy diciendo esto, estoy diciendo cómo estoy viviendo yo esto desde la aceptación. Cómo la aceptación me ayuda a transitar sobre esos momentos de dificultad. Entonces, me gustaría, pues eso, saber qué pensáis, en qué lugar me pone cuando aquí veo, aquí ya estoy viendo un cambio de emociones, por lo tanto ya veo que es un cambio de, me está gustando, perdón, serenidad. No digo tu nombre porque sí, pero me gusta mucho la serenidad porque serenidad en el mundo del budismo es como una de las máximas de las emociones. Me da una oportunidad, me empodero, serenidad, calma, paz interior, tranquilidad, ilusión, confianza, serenidad, libertad, tranquilidad, resiliencia. Muy bien. Cuando acepto y no puedo cambiar, se da observación, aprendizaje. ¿La emoción sería calma y paz? Sí, sería esa. Libertad, paz y poder. Serenidad, serenidad, relajación. Serenidad, paz, tranquilidad, serenidad. Muchas gracias. Entusiasmo. Habéis contestado entusiasmo. Mirad, la palabra etimológica de entusiasmo es que estás conectado a tu ser. Bien, la definición exacta es que estás conectado a Dios, por telos o teos, o creo que es la palabra. Muchas gracias. Vamos a volver a la presentación. Y bien, ¿y qué es lo que sucede? ¿Quién es el que toma el mando? Aquí quien toma el mando es la alegría de ser. Fijaros, la alegría de ser desde mi aceptación de algo que no puedo cambiar. Sé, y lo sé muy bien, os aseguro que lo sé muy bien, que en los momentos difíciles es difícil aceptar, cuando además aceptar aquello de lo que no puedo cambiar. Pero la aceptación nos libera del sufrimiento, que vendría a ser el sufrimiento aquello que estoy añadiendo al dolor. Entonces, la aceptación no es una liberación del dolor, sino es una liberación de todo aquello que añadimos al dolor. Entonces, ahí es cuando estamos conectados a nuestro ser. Es decir, en momentos de dificultades son momentos también de estar conectados a nuestro ser. Y desde mi punto de vista, son momentos que requieren que estemos todavía más conectados a nuestra esencia, que es aquello que es permanente, aquello que no cambia. Bien, acepto la situación y me pongo en marcha para poderlo cambiar. Voy a hacer todo lo posible, pondré todo mi empeño, pretendo que las cosas sean diferentes, al mismo tiempo acepto como son, estoy dispuesto a cambiar mi actitud ante las circunstancias. Dejadme que sea yo quien conteste, tenemos todavía muchas cosas por delante, pero estaríamos todos de acuerdo, y aprovecho lo que habéis contestado anteriormente, pues que en esta situación lo que tengo es, me estoy empoderando, estoy siendo proactivo. A mí me gusta mucho decir, estoy en una actitud de serena ambición, no únicamente ambición, porque ambición por sí misma puede llevarnos a una idea equivocada. Todo
todo esto y lo que estamos haciendo es la alegría de ser. En ambos casos estamos conectados a nuestro ser. Os voy a hacer ahora una propuesta de ejercicio, por lo tanto os pido que tengáis ahí bolígrafo y papel a mano y penséis en una situación que ahora estáis viviendo como dificultad. Puede ser la situación que estamos viviendo como todos, de dificultad, pues podéis pensar cualquier otro. Una situación de dificultad y que no aceptas en este momento y que no puedes cambiar. No os puedo ver, pero estoy ahí con vosotros, pero no os puedo ver y presupongo que ya la tenéis. Entonces, ¿qué emoción te despierta esta situación que no puedes cambiar y no aceptas en estos momentos o digamos que te cuesta aceptar? Ser espontáneos, entre otras cosas, porque ganaremos tiempo. Además de que ser espontáneo conecta más con el ser. Si te sirve con los ojos cerrados, cierra los ojos. Y desde ahí agradece y acepta la presencia de esa emoción. Es decir, salir de la ducha y te imaginas que la dejas partir. Si tenías los ojos cerrados, ábrelos para escribir. ¿Quién estás siendo cuando haces y pasa esto? ¿Quién estás siendo cuando haces y pasa esto? Bien. Sacar vuestra espontaneidad en aras del tiempo, además. ¿Qué te impulsa a hacer a ese ser? Ese ser de la pregunta 2. ¿Qué le impulsa a hacer a ese ser? Desde ese lugar. Desde ese lugar de que aceptas eso, desde ese lugar que agradeces incluso la presencia de esa emoción y la dejas partir. ¿Qué le impulsa a hacer a ese ser? Y la última, y aprovechar el espacio, la idea es la siguiente. Viendo lo que has contestado en la 2 y haciendo eso, lo que probablemente voy a conseguir en mi día a día es... Y lo anotáis. Siendo de esa manera y haciendo lo que he contestado antes, lo que probablemente voy a conseguir en mi día a día es... y lo que surja. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué impulsa tus acciones? ¿El deseo o el anhelo? Quizá os resulte difícil de contestar. De hecho, a mí me resultaría difícil de contestar si no tenemos clara la distinción entre deseo o anhelo. Pero te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tus acciones, tu hacer, se orientan más en estos momentos al tener o al ser? No hace falta que contestéis escribiendo. Voy a hacer un sondeo y vamos a contestar.
Bien, ya lo tenéis ahí. ¿Tus acciones, tu hacer, se orientan más al tener o al ser? ¿Va ganando el ser? ¿El tener se queda por ahí? Voy a cerrar el sondeo. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. ¿Tus acciones, tu hacer, se orientan más al tener o al ser? Resultado del sondeo. Bueno, pues un 20% hemos contestado tener, un 80% el ser. Vamos a volver a la presentación. Vamos a ver. Vamos a tomar el hacer como el punto de partida tanto del ser como del tener. Entonces, podemos estar haciendo cosas muy orientadas al tener, o podemos estar haciendo cosas o planteando cosas poniendo nuestro foco de atención en el ser. No llevarlo ahora al absolutismo en el sentido de lo que yo ahora os estoy explicando aquí, siempre que estoy haciendo algo orientado al tener, siempre supone lo que yo ahora os voy a transmitir. No. Porque muchas de las cosas que hacemos hacia el tener, lo curioso que tienen es que están igualmente vinculadas al ser. Pero de forma genérica, deciros que cuando uno hace para tener, hace buscando el deseo. ¿Y qué es eso del deseo? Pues el deseo es algo cambiante. Pues hoy quiero una cosa, hoy quiero otra, hoy quiero este restaurante, mañana quiero otro, hoy, no sé, el deseo es algo cambiante. Hoy es una cosa y mañana es otra. Y además de ser algo cambiante, es algo, tiene algo de insatisfacción. Es como que nunca tiene suficiente. Como quiero más. Está orientado a lo material. Y no quiero decir con ello que no esté bien orientarnos a lo material, pero a orientarnos al tener es una orientación muy hacia lo material y estamos muy focalizados en el objetivo. La orientación de un hacer focalizado al ser es más el anhelo. ¿Y qué es el anhelo? El anhelo es algo firme, es algo más estable, es algo trascendental y estamos poniendo ahí más foco en el proceso. El hacer hacia el tener tiene un origen o su estímulo es de fuera. Es como que la persona nos movemos, hacemos algo, acordaros, algo, ¿sí? Yo camino hacia esto, un estímulo de fuera, como dinero, por ejemplo. Y el estímulo del ser es de dentro. Es como que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algo de dentro, algo que sale de mí. O sea, el estímulo no está fuera, sino el estímulo está en nosotros mismos. Y otra de las importantes distinciones es quién se beneficia de eso. Cuando yo hago algo focalizado al tener, me beneficio yo. A veces no es únicamente yo, son como más personas. Pero lo que tiene de distinto el hacer hacia el ser es que el beneficio es los demás. Por eso está conectado a lo trascendente. Por eso está conectado más al sentido de la vida. Entonces, nuestra vida puede pivotar mucho entre estar haciendo cosas para tener o estar haciendo cosas para el ser. Lo curioso del caso es que muchas de las cosas que ya hacemos que están orientadas al tener están incluso vinculadas al ser, pero no tenemos conciencia de ello. Entonces, quiero explicaros dos cositas al respecto del tener. Una es sobre todo la importancia de estar agradecidos a lo que en cada momento tenemos. Es decir, no pelearnos con lo que todavía no tenemos
y estar más en la satisfacción o el agradecimiento de lo que ya tenemos. Y os lo voy a explicar con un cuento. Un individuo iba paseando por el campo y se encontró un pastor. Por empezar una conversación con él, lo saludó y le preguntó: ¿Qué tiempo creéis que tendremos hoy, buen hombre? Y el pastor le contestó: el tiempo que yo quiero. El otro, lógicamente, se quedó extrañado de la respuesta y le dijo: ¿y cómo estás tan seguro que hará el tiempo que tú quieres? Y aquel pastor le explicó su teoría: mirad, cuando me di cuenta de que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí una cosa que siempre me ha sido muy útil: querer siempre lo que tengo. Por eso estoy tan seguro que hará el tiempo que yo quiera. Esta es una idea que nos puede ayudar incluso a orientarnos en el ser. A veces uno no acaba de conseguir lo que quiere, pero sí que puede conseguir estar agradecido a lo que está obteniendo y agradecido al aprendizaje que está obteniendo en la dirección del ser. Si vas en la dirección del ser, siempre estás trabajando algo que es importante para ti, algo que es permanente, algo que no cambia, algo que es en realidad lo que os he comentado al principio del taller, que viene a ser tu esencia. Ahora, otra cosa importante: ¿puede sostenerse mi tener en mi ser? Es decir, ¿puede que mi tener esté relacionado con mi ser? Sí, sencillo. ¿Y qué tengo que hacer para averiguar si ese tener está vinculado a ese ser? Pues muy sencillo, preguntarme el para qué. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo preguntarle a alguien: ¿qué quieres tener? Y la contestación puede ser, pues, dinero, o tener como más dinero. Y no estoy diciendo yo ahora que eso no sea un objetivo loable para la persona. Ahora, si le preguntáramos el para qué quiere ese dinero, la persona se dará cuenta de que aquello que quiere tener está vinculado a su ser. Fíjese, la persona puede preguntar: quiero tener dinero, y me lo preguntáis a mí, pues bueno, si yo quiero tener más dinero, pues para tener unos ahorros y poder pagarle el mejor de los estudios a mi hijo, ¿vale? ¿Y para qué quieres pagarle eso a tu hijo? Al final llegaría un momento en el que conectaría en mi ser, pues para sentirme bien en mi papel de padre, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Por eso, quienes habéis contestado el tener, daros cuenta o preguntaros ahora el para qué de las acciones que hago que están orientadas al tener. Porque muchas veces ese tener ya esconde detrás de sí una conexión con tu ser, pero no lo estamos viendo. Y cuando lo ves, le das fuerza a ese ser y vives mucho mejor esa orientación hacia el tener. Entonces, desafío cuarto: preguntarme el para qué, o más de un para qué. ¿Por qué os digo más de un para qué? Porque a veces en un primer para qué no acabas de ver realmente la razón, la que está sobre la razón que está en tu ser, en tu esencia, que te hace ir hacia esas cosas aparentemente externas en ti, pero que están vinculadas a algo que forma parte de tu ser. Bien, ¿y cómo deberíamos utilizar el pasado? Pues muy sencillo, deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá. Lo que voy ahora a explicaros es las tres dimensiones y el ser, respecto al pasado, el presente y al futuro. La conexión con tu ser es el resultado de la calidad de la aceptación respecto al pasado, al presente y al futuro. Pasado, presente y futuro no mantienen entre sí una relación lineal, sino la relación que tienen es de interdependencia, es dinámica, es sinérgica. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que cada dimensión temporal es influenciada por los demás. Cada dimensión temporal, vista desde el lugar
que normalmente asignamos a lo que es el concepto de temporalidad. Si estuviéramos hablando con San Agustín, por ejemplo, o si estuviéramos hablando con personas expertas en física cuántica, Einstein, Niels Bohr y muchas otras personas, nos dirían que en realidad no existe un pasado, un presente y un futuro. En realidad, vendría a ser lo que mindfulness y no mindfulness es la presencia. Pero tenemos interiorizados de alguna manera todos nosotros como la división del tiempo en pasado, presente y futuro. Entonces, os voy a pedir de nuevo que en la hoja anterior o en otra hoja hagamos el siguiente ejercicio. Es muy simple. Vamos a echar una mirada a un cierto pasado, vamos a echar una cierta mirada al futuro y luego al presente. Y vamos un poco a jugar, a explorar un poco la idea de ser en el pasado, en el presente y en el futuro. Insisto, desde la perspectiva más mundana, si me permitís decir, de dividir el tiempo en 3 dimensiones, que eso podía ser discutible. Bien, como si fuera una pregunta, pero es una frase incompleta y lo que os propongo es como completarla, es algo que quiero agradecer a mi ser en el pasado es algo que quiero agradecer a mi ser en el pasado es que el ser eres tú, pero es como salir un poco afuera y mirarlo desde una cierta distancia. Dejaros fluir con lo que os venga al momento. Gracias. Si mi ser en el futuro me estuviera hablando ahora, algo importante que me diría es, en ese ahora, podéis pensar ahora de ahora o estos días, darle la significación que para vosotros, vosotras, sea importante. Si mi ser en el futuro me estuviera hablando ahora, algo importante que me diría es, y la última, algo de lo que de lo que me doy cuenta ahora desde mi ser en el presente es, en este daros cuenta, me refiero a daros cuenta de lo que habéis contestado y lo que os surge ahora en el presente. Bien, seguimos. Si tenéis alguna dificultad para completarlo, os sugiero que rescatéis el ejercicio más adelante. Lo que pasa es que yo voy avanzando porque todavía tenemos algunas cositas que trabajar. Desafío 5. Hacer que nuestro hacer se impregne de nuestro ser. Desafío 5. Beneficios de la aceptación. Desapegarnos de identidades que no son congruentes con nuestro ser, que forman parte de nuestro ego. Lo que os he hablado antes de el pobre de mí, del no puedo, ese es el beneficio. Hacer las paces con nuestro pasado, con todo aquello que ha acontecido en mi vida,
de los errores que, desde la perspectiva que tengo ahora, me he dado cuenta que es muy interesante. Uno igual, en el momento que lo hizo o que actuó de esa manera, pues no tenía ese grado de conciencia que con el paso del tiempo sí lo tiene. Quiero comentaros al respecto de que la aceptación es básica en eso, la relación entre aceptación y toma de conciencia. Una persona puede tomar conciencia de algo, pero todavía no estar en la aceptación de eso. Es decir, yo puedo tomar conciencia de ese error, pero no haber aceptado en mí, no tener una aceptación de que cometí ese error, en el sentido de que una persona puede cometer errores, ¿no? Entonces tú puedes tomar conciencia de eso y no liberarte todavía de esa negatividad. Ganar en flexibilidad e incrementamos nuestra tolerancia a la incertidumbre. Sobre todo cuando estamos mirando hacia el futuro y estamos en cada momento aceptando lo que hay en cada momento, y una tolerancia a la frustración hacia el pasado, de que me siento frustrado porque las cosas no fueron como a mí me gustaría. Respetar desde una actitud de no resistencia al curso natural de la vida. ¿Y qué supone eso? El curso natural de la vida, pues en definitiva es estar más en el aquí y ahora, fluir en cada momento y estar como esto, más conectado a tu ser. Como os he dicho antes, liberarnos de la negatividad, pensar y actuar con claridad y conciencia, pasar de la culpa a la responsabilidad, es decir, la no aceptación me puede llevar a culpabilizar a los demás. El aceptar lo que ha sucedido, curiosamente, no me debilita, sino como que me hace más responsable y me empodera. Activar los cambios de forma positiva. Como os había comentado anteriormente, la aceptación, y hace un rato, nos libera de una gran negatividad. Como habéis dicho antes, rabia, enfado, frustración, y lo que estamos haciendo es liberarnos de eso, y cuando a la aceptación lo que hacemos es ponernos activos, lo que estamos haciendo es cambios positivos, y lo que estamos haciendo es generando emociones positivas en nosotros. Y esto es muy importante, situarnos en la realidad. Cuando tú aceptas algo, quiere decir que has hecho un paro, un cierto paro en tu vida, y has mirado esa situación desde una cierta distancia. Pero esa distancia te da objetividad y te da una perspectiva mucho más clara de dónde te estás situando. ¿Qué desafío de los que hemos visto es para ti el más motivador o inspirador? ¿Hacer honor al milagro que eres? ¿Mantenerte conectado o conectada a tu esencia? ¿Descansar en el ser como lo hace una flor? ¿Preguntarme el para qué o más de un para qué? Hacer que mi hacer se impregne de mi ser. Os voy a hacer la pregunta en plan de sondeo como anteriormente y contestamos. ¿Qué desafío es para ti el más motivador? Bueno, resultará como un pelín más interesante porque tenemos ya varias opciones. No es sí o no es tener y hacer. Muchas gracias, muchas gracias.
Hemos contestado casi el 50%, casi. Hemos llegado al 50%, lo hemos superado. Voy a cerrar el sondeo y voy a compartir los resultados. Tenemos un 13%, hacer honor al milagro que eres, mantenerme conectado a mi esencia, descansar en el ser como lo hace una flor, preguntarme el para qué o más de un para qué, hacer que mi hacer se impregne de mi ser. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Parece que casi llegaba al 100% el mantener conectado a mi esencia. De alguna manera, la quinta es muy parecida a esta. ¿Por qué desafío ha sido el título que le he puesto al taller? Me vino así porque si de por sí es un desafío en los momentos que estamos viviendo, pues todavía es más desafiante. Muchas gracias. Ya estamos en la recta final, a un cuarto de hora de 15 minutos de finalizar el taller. ¿Y ahora qué? Es una pregunta que muchas veces en las formaciones en las que hago y realizan las personas o los talleres que hago, seminarios, a veces me plantean, pues mirar, yo lo que se me ocurre contestar es lo siguiente. Esto lo explico como una historia. Esto era un monje budista que le explicaba a sus compañeros monjes budistas también el desafío que le planteaba a su maestro budista. Y le dijo a sus compañeros, mirad, me voy a dirigir al maestro y le voy a preguntar si el pájaro que tengo en las manos está vivo o está muerto. Y le comentó la estrategia a sus compañeros y les dijo, le voy a esconder detrás en la espalda un pájaro. Y el maestro me dice, y le voy a preguntar al maestro, ¿el pájaro está vivo o el pájaro está muerto? Si me dice que está vivo, lo mato, lo estrujo en las manos y se lo muestro muerto. Si me dice que está muerto, pues lo suelto. Y se fue todo el campechano a ver al maestro y dice, maestro, el pájaro que tengo en la espalda y en mis manos escondido, ¿qué cree usted? ¿Que está vivo o que está muerto? Eso, contesta el maestro, eso depende de ti. ¿Cuál es la idea? Que el punto al que hemos llegado, de lo que puede dar, lo que supone un taller de este tipo, videoconferencia, videollamada, y el poco tiempo en el que estamos, el poder sacar el máximo provecho a lo que me habéis permitido compartiros, está ahora, en este momento, más en vuestras manos que en la mía. Ahora, lo que sí voy a hacer es compartiros con vosotros unas claves, unas sugerencias, algunos les llaman unas tips de cosas que nos pueden ayudar. Entonces, os he puesto aquí
un decálogo de sugerencias. Ser amable, una lista de lo que sería la práctica de la aceptación, como otro tipo de cuestiones en nuestra vida requieren de una cierta práctica. Decálogo de sugerencias. Ser amable conmigo mismo, disfrutar de cosas cotidianas e incluso rutinarias, poner atención plena en todo lo que haga, practicar la compasión con los demás y conmigo mismo. La compasión a veces no está muy bien entendida. Se confunde a veces la compasión como una mirada de alguien de arriba a abajo. Y no es así. La compasión es la excelencia de la empatía, la de estar con el otro y acompañar al otro en lo que esté, sin juicio. Reservar un rato para ti y buscar un lugar que inspire tu ser. Dedicar un tiempo a realizar actividades que te gusten, que te permitan conectar con ese estado de flujo. Preguntarte al final del día qué tipo de actividades he hecho que realmente me han permitido pues, conectar con mi ser, que me han permitido estar en ese estado de flujo. Hacerme preguntas para qué al iniciar acciones o el para qué una vez ya las has iniciado. Incorporar un hacer impregnado de mi ser. Cultivar el silencio en un lugar que inspire tu ser. Y una cosa que igual os parecerá un poco absurda. Recordar que respiras y hacer unas breves respiraciones conscientemente. A lo largo del día, 3 o 4 veces. Mirar. Aquí no he podido crear un sondeo como los anteriores porque era demasiado extenso, pero os dejo la diapositiva aquí puesta y podéis contestar en el apartado anterior de preguntas con cuál de ellas os queréis llevar en vuestro equipaje para estos días. La 1, la 2, la 3, la 4 y simplemente ahí ponéis el número. Ser amable conmigo mismo, disfrutar de cosas cotidianas e incluso rutinarias. 9, 7, 1 y 8. Muy bien, no quería dejarlas en un número solo. Muy acertada esa respuesta de 1 y 8. ¿Cuál o cuáles? 8, 3, 7. Todas. Muy bien. 10, 3, 1, 6 y 10. 1, 5, 9, 5 y 9. 2, 3, todas. 1, 5, 8, 3, 1, 7, 1, 2, 8, todas. 1, 9, 10, todas. 6, 8, 3, 1, 8, 9, 8, 2, 3, 7. Muchas gracias. Vamos a aprovechar estos 5 minutos para compartir qué me llevo de este taller. Lo podéis escribir aquí en el apartado este de preguntas. ¿En qué me ha sido útil este taller? ¿Qué me llevo?
estar en cada una de ellas, serenidad. Sí, creo que se puede facilitar la presentación, sí. Me preguntáis por aquí, me llevo serenidad, paz, fuerza, aprendizaje, reflexión, la importancia de la aceptación, me llevo motivación y pautas para acercarme al ser, para poder centrarme al recurrir a ella. Me pedís poner la diapositiva de qué no es la aceptación, sí, luego lo pondré. Reflexión, la felicidad está en uno mismo, conciencia, en ser conscientes del ser y del hacer para reconectarlos. Me reafirma mi decisión de estar cada día siendo más fiel a mi ser. Me llevo que he de mejorar y bastante la aceptación en todos los aspectos. Me llevo la idea que lo simple es la felicidad y la paz interior. Me llevo sosiego, la aceptación, mi nueva amiga, autocuidado. Me he hecho más consciente de la importancia de escuchar mi ser. En primer lugar, darte las gracias y me llevo el mensaje de escucharme más a mí misma, aceptación como camino, conectar con el ser, me ayuda a conocerme y ganar seguridad, me llevo más claridad y agradecimiento, me llevo mucha inspiración, toma de conciencia, sentir que está en mí. Es muy bello lo que estoy leyendo. Muchas gracias. Para reflexionar sobre la importancia de conocer nuestro propio ser, a desafiar mi ser para ser un gran yo. Me felicito por estar en mi camino hacia mi ser. Reflexión más en mi ser. Gracias, me ha gustado mucho. Mis reflexiones. Valorar más el milagro que es ser uno mismo. Aceptarse es empezar a caminar con quien siempre has caminado. Qué bueno. Hacer desde el ser es más fácil. Presencia de mi ser en el aquí y ahora, alcanzando plenitud. Rememorización. Perspectiva de la aceptación distinta. Reflexión. Me llevo el tener la certeza que al practicar la aceptación será mi mejor versión. Qué bello. Profundizar en la centralidad del ser. Reflexión. Me fue útil para recordar que aceptar no es resignarse. Muchas gracias. Conciencia. Hoy he hablado de este tema y por la tarde me ha llegado el seminario. Las casualidades no existen, no. Son conciencias significativas, coincidencias significativas. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Voy a dejar la diapositiva que un compañero o compañera me pedía, que era, creo que pedía, qué es lo que no era, perdón. Creo que pedías esta, ¿vale? A todos, pues muchas gracias. Y ha sido un regalo preparar este taller y ha sido un regalo compartirlo con vosotros, con vosotras, tanto a quienes ya os conozco, algunos de forma incluso muy cercana, dígase familiares, amigos, y a quienes no. Me ha encantado que estuvierais ahí y vuestro compartir. Doy por finalizado el taller y muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Hasta pronto. Gracias.